Así dice la palabra de Dios, hermanos, escúchenla. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hemos estado considerando el mensaje de la palabra de nuestro Dios en esta porción de Apocalipsis que se refiere a las diferentes congregaciones de Asia. El criterio con el que hemos estado considerando estos pasajes es el criterio de no solo selectividad en cuanto a ciertas congregaciones tienen cierto tipo de problemas, pero habiendo pasado tantos siglos y habida cuenta del axioma bíblico que las palabras de Dios no pasan, sino que tienen vigencia permanente y eterna, estos mensajes dados a las diferentes congregaciones en Asia tienen su aplicación en el día de hoy. ¿En qué porción estaremos siendo reconocidos como iglesia, como la iglesia de Éfeso? ¿En qué nos pareceremos a Sardis? Dios nos libre de caer en los extremos de la Odisea, y todavía no vemos la Odisea. ¿Cómo anhelamos ser como Esmirna o como Filadelfia? Iglesias que no merecieron ningún reproche del Señor. Ciertamente hemos estado viendo precisamente que cada congregación tiene un mensaje para nosotros y nos pone en atención, en alerta. Para que las cosas positivas hemos encontrado cosas positivas hasta ahora, junto al lado de cosas negativas, en relación con las cuales hay que cuidarse. Todavía no vemos una iglesia que puras cosas negativas se le dice. La iglesia de la Odisea. Vaya, ni siquiera una cosita. Tienes todo eso, pero bueno, tienes esto, está bien. Por eso que tienes. Corrige lo otro, pero esto deténlo. Hay una iglesia que no hay ni de qué echar mano. Qué triste y qué lamentable. Nosotros hemos de considerar el mensaje que se da a estas congregaciones como muy oportuno para nosotros, para cada uno de nosotros, y advertir en un momento dado justamente lo que necesitamos aprender como iglesia. Porque dice aquí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Primera Iglesia Bautista de Saltillo, el Señor te está diciendo esto. No le saques la vuelta diciendo, no, bueno, eso se lo dijo a Sardis, o se lo va a decir a la Odisea, te lo dice a ti. Primera Iglesia Bautista de Saltillo. Y hay otro nivel de consideración, el hecho de que en un momento dado nuestra vida cristiana es la vida cristiana que lleva la iglesia de Sardis, o de Tiatira, o de Esmirna, o de Filadelfia. En otras palabras, este mensaje tiene una dimensión personal. Cada uno de nosotros debemos atender al mensaje. ¿Habremos dejado nuestro primer amor? Piénsenlo. ¿No habremos dejado nuestro primer amor?
seríamos Éfeso, porque Éfeso fue la iglesia que había olvidado, dejado su primer amor. Pero consideremos la iglesia de Filadelfia. Dice aquí el destinatario en esta porción, el ángel de la iglesia en Filadelfia o la iglesia misma. El remitente es Jesucristo y se presenta aquí con una serie de títulos, a cual más impresionante. Dice aquí, el Señor Jesucristo se califica a sí mismo como el Santo. El Santo, y esa es una declaración paladina, es una declaración categórica de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es Dios. Lo creemos a pie juntilla y adoramos a Jesús como Dios. No importa qué digan sectas heréticas y grupos que hablan acerca de la humanidad de Jesucristo y nada más acerca de la humanidad de Jesús, como una criatura más entre todas las criaturas hechas por Dios. Creemos en Jesús como Dios porque Él mismo se está adjudicando este título. ¿Quién dirige el mensaje? Jesucristo. ¿Y cómo se califica a sí mismo el que dirige el mensaje? El Santo. Cuando Isaías penetra al templo, agobiado como se encontraba por la situación de su pueblo, la amenaza de invasión de naciones enemigas, vecinas del reino de Judá, cuando estaba soportando la nación de la pérdida de un buen rey, el rey Usías, entra Isaías necesitado de consuelo al templo del Señor. Y Dios responde al corazón de Isaías haciéndole contemplar la magnificencia y la majestad de la gloria de Dios. Ustedes pueden ir a la profecía de Isaías capítulo 6 y allí encuentran el relato de esta vivencia, de esta experiencia. Dice que la presencia de Dios llenaba todo el templo y había seres celestiales que se dedicaban a glorificar el nombre del Señor en una doxología inacabable y cantaban y se decían unos a otros: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y cantaban, y era tal el estruendo de sus voces que dice que el mismo templo se conmovía y temblaba. Los quiciales de las puertas se estremecían ante la presencia del Dios excelso y majestuoso. Es interesante ver que el autor de Isaías, el autor del Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan encontramos una referencia a este momento, a este incidente, y está diciendo que Isaías vio la gloria de Jesús y se gozó con ella. Para muchos comentaristas, a quien vio Isaías en el templo en aquella ocasión fue a Jesús como Dios. Y Juan aquí en este caso lo vuelve a presentar porque Jesús se revela a él como el Santo. Escribe este mensaje que tengo que darle a la iglesia en Filadelfia. ¿Quién pongo que lo dirige? El Santo. Nombre divino. ¿Quién podría jamás apropiárselo con toda propiedad? ¿Quién podría en un momento dado decir: yo soy santo? No solamente como sustantivo, sino como adjetivo, el Santo. Hay una secta por ahí que lleva hasta el extremo la implicación de el acto mediante el cual Dios nos aparta de condenación, nos llama a un servicio especial. Los alumnos de la clase de instrucción doctrinal estudiaron este artículo de fe, la santificación, y nos hace santos. Y llevando al extremo esta doctrina, este grupo tiene la costumbre de llamarse unos a los otros, no se dicen hermanos como nosotros. ¿Saben cómo se dicen? Santos. Recuerdo que una persona que estaba en la congregación que yo pastoreaba, pero que por diferentes motivos se separó de la iglesia y se fue. ¿Ven? La iglesia hizo lo que tenía que hacer en relación con la restauración de este miembro. No hizo caso y siguió y empezó a desbarrar de grupo en grupo, hasta que llegó a esa congregación. No dejaba de haber relaciones de amistad y de respeto y me seguía llamando de cuando en cuando.
Pero fue notable el cambio en un momento dado. Cambió de decirme hermano, hermano y hermano, hermano pastor. Esa vez que me llamó, ¿cómo está, santo? ¿A quién se refiere? ¿A mí? ¿Sí? ¿A usted cómo le ha ido, santo? Y duro y dale con el santo. Me decía santo a mí. Llevando hasta el extremo, ¿verdad? Esa cualidad que nosotros los cristianos tenemos. En forma colectiva nos pueden llamar los santos. Claro, los apartados por Dios para vida eterna. En ese sentido sí, pero en forma singular, personal, en la Escritura vemos que solamente el singular se adjudica a Dios. Y si aquí hay una persona que está diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo. Jesucristo mismo se está adjudicando la característica y la naturaleza de Dios mismo. Más todavía, el santo, pero también dice el verdadero. El verdadero es el que escribe. Hay dos palabras en el griego para referirse a la verdad. Una es aletes. Aletheia es verdad, pero aletes es verdadero. Verdadero en cuanto a, por ejemplo, una expresión, una palabra que dicen ustedes, esto es verdad. Cuando alguien dice, esta casa está pintada de rojo, ¿es verdad eso? Sí, es verdad lo que está diciendo. Esa expresión es verdadera y se dice aletes. Pero hay otra expresión en griego que significa lo real, lo concreto. No solamente una apreciación de veracidad en relación con algo que se está diciendo, sino algo que se puede palpar, tocar. No es algo fantasmagórico, no es algo fantasioso, no es algo mítico, sino real y verdaderamente es quien dice ser. Aletinos, así se dice en griego. Esta expresión, aletinos, es la que utiliza Juan para decir que Jesucristo se dice a sí mismo el verdadero, el santo, el verdadero. Otra expresión más que identifica a Jesús, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí tenemos la máxima autoridad en relación con un espacio, que entra a ese espacio a aquel al que se le abre la puerta. Y cuando esa puerta está abierta en relación con una persona, hay toda la autoridad para introducirlo allí, a ese espacio cerrado, a donde nadie entra sin que el que tenga la llave se dé cuenta y dé su autoridad, su autorización, para que éste penetre. De la misma manera está con la llave de la puerta para cerrarle el paso a todo aquel que quisiera entrar y para el cual se encuentra prohibición de entrar. Ese es el significado, el que tiene la llave. Abre y nadie puede cerrar. Y cierra y nadie puede abrir. Y esta es una figura que encontramos, una figura histórica que Juan trae a colación en relación con la persona de Jesús. Ezequías tenía un siervo muy fiel. Fue tal la fidelidad de este siervo de Ezequías que Ezequías le entregó la llave de todos sus tesoros. Este siervo se llamaba Eliacim. Hay una iglesia que así se llama, Eliacim. Varias iglesias que así se llaman, Eliacim. Cuando le pregunté a alguno de los hermanos, ¿por qué le pusieron Eliacim a su iglesia? Dice, porque Dios nos ha dado la llave de la salvación. ¿Qué tal? En ese sentido, todas las iglesias podríamos llamarnos Eliacim.
¿No dice el Señor Jesucristo, no le dijo a Pedro y a sus discípulos, y a ti daré las llaves del reino? Tenemos las llaves para hacer que entre la gente, pero aquí encontramos nosotros a alguien que tiene la llave y la suprema autoridad para que entre la persona o para que cierta persona no entre, porque Él abre y nadie cierra, y cierra y ninguno abre. Así se presenta nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad de las cosas es que la iglesia, con su actitud, puede mantener abierta la puerta de la salvación a la gente. Pero hay un momento en que la puerta se cierra y nadie puede entrar. Y el Señor le dio autoridad a sus discípulos para que hagan tal cosa en la presentación del mensaje del Evangelio. Escucha esta palabra. Y cuando abrimos la palabra y anunciamos el Evangelio, estamos abriendo la puerta. Y nada ni nadie podrá cerrar aquella puerta abierta por ministerio del Espíritu, actuando a través de los creyentes. Nada ni nadie. Es cosa de la persona si entra o no entra. En el caso de que no entre, esa puerta se cierra y los creyentes tenemos la autoridad para atar o para desatar a los que creen o a los que no creen el mensaje del Evangelio. Es la misma aplicación que encontramos aquí. Entonces aquí en la identificación que hace Jesús de sí mismo, encontramos expresiones que hablan acerca de su absoluta soberanía, acerca de su completa y total autoridad, acerca de la profundidad de su realidad, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, y ninguno cierra si esa puerta está abierta, y ninguno abre si esa puerta se encuentra cerrada. Dice aquí el que tiene la llave de David. Ezequías, como descendiente de David, le dio su llave a Eliacim. Y Eliacim abría las puertas para que el que quisiera entrar, entrara, pero cerraba las puertas también como buen siervo fiel de David, en este caso de Ezequías. Y Eliacim, en cierto sentido, encontramos en Eliacim, encontramos el tipo y la misma figura de nuestro Señor Jesucristo. Quien quisiera visitar el palacio real, se encontraba con la figura de Eliacim, que podía abrir o tal vez mantener cerrada la puerta cuando el visitante no estuviera en condiciones de entrar, o cuando el visitante Eliacim le daba cauce libre, abierto, para que entrara a las mansiones reales. Tal es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué reconocimiento, qué diagnóstico hace nuestro Señor Jesucristo de la iglesia? El diagnóstico es muy positivo. En algunas ocasiones hemos escuchado acerca de hermanos que son operados y dice, hermano, pues fíjese que me operaron. ¿Hay alguna disfunción? Pues sí, pero me operaron para sacarme una muestrita de algo que está por ahí. Y a todos nos ponen con el alma en un hilo, sostenidos con hilos de plegaria al Padre Celestial. Señor, manifiéstate. Le han hecho esta operación a este hermano, le han sacado una muestra para ver cuál es el diagnóstico, y estamos esperando. ¿Cuándo le dijeron, hermano, que le daban el diagnóstico, el resultado? Pues tal día, y estamos orando confiadamente para que el Señor saque con bien a nuestro amado. Un diagnóstico. Qué descanso cuando el diagnóstico es positivo. ¿Qué pasó? Gracias a Dios, nada. Salió, ¿cómo se dice? Benigno, salió benigno. Pues indudablemente que necesitamos más fortaleza del Señor cuando se nos dice, pues la muestra salió de mucho cuidado.
redoblamos nuestra plegaria. Pero ahí está al frente entonces el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico que se hace de la iglesia de Filadelfia? No hay elementos negativos, por lo menos el Espíritu de Dios no lo dice, nuestro Señor Jesucristo no los menciona. No hay elementos negativos, puros elementos positivos. Yo conozco tus obras. Y en relación con Filadelfia, indudablemente que tienen que ser puras obras positivas. Y al realizar obras y presentar obras, habla acerca de diligencia, de trabajo, de interés por la obra. Hay también iniciativa. Hay iniciativa puesto que se abre la puerta de la oportunidad y debe la iglesia mostrar iniciativa para dar el paso adelante. Hermanos, vivimos en un mundo que requiere de la iniciativa de la gente cada vez más. La Escritura dice que el Evangelio se hace fuerte, se hace violencia, y solamente los violentos, solamente los fuertes lo arrebatan, los que tienen iniciativa. Esta iglesia es una iglesia con iniciativa y por eso el Señor les abre la puerta. Dice aquí además, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Está delante de ti la oportunidad, está delante de ti un cauce abierto, una puerta abierta a nuevas situaciones. Tú sabes si entras o no, pero ciertamente la oportunidad se le presenta a aquellos que están preparados para tomarla. Qué lamentable y qué triste que las oportunidades no sean tomadas en el momento en que se necesite. ¿Por qué? Porque falta iniciativa. ¿No dicen que la oportunidad la pintan calva? ¿Por qué la pintan calva la oportunidad? Porque hay que agarrarla con lo que sea. No tiene cabellos, ¿verdad?, para agarrarla. La pintan calva porque debes de atraparla como puedas, pero que no se te vaya. Esa oportunidad presenta una puerta abierta para la iglesia. Indudablemente lo hace nuestro Señor Jesucristo porque reconoce en aquella congregación esta virtud, este valor, el de la iniciativa. Hermanos, necesitamos ser una congregación de iniciativa. Hay multitud de campos, de sectores, sin salirnos de nuestra ciudad, en donde se necesita la mano de la iglesia, se necesita la mano de Dios. Estamos proponiendo para la celebración de esta semana de evangelización el tema, necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. ¿Quién lo necesita? Los creyentes. Somos conscientes que lo necesitamos, pero también los no creyentes lo necesitan, aunque no sepan que lo necesitan. Esa es la tragedia que vive el pecador. No sabe que necesita a Dios. ¿Cómo llegará a saber que necesita a Dios y así resolver sus problemas? Si nosotros no se lo decimos, el pecador no es consciente que necesita a Dios. El mundo entero necesita a Dios. Nuestra ciudad necesita a Dios. Y ahí está la puerta de la oportunidad. Todos tienen necesidad de Dios. El éxito de los negocios, de las empresas, reside en descubrir entre la gente qué necesita la gente para proporcionárselo. Y si es algo que necesita diaria, cotidianamente, usted ya hizo el negocio de su vida. La gente necesita siempre comer. La gente necesita siempre vestir. La gente necesita siempre aprender. La gente necesita siempre estar saludable. Y etcétera, etcétera. Y ahí se están dando multitud de situaciones que la gente está necesitando. Buenas oportunidades para gente de iniciativa que surgen por doquier, por todas partes. Por todas partes surgen las oportunidades de negocios y de empresas. No hay nadie quien dé ese servicio, pues yo lo voy a proporcionar, yo lo voy a dar. Y tiene éxito. Aquí está la puerta abierta de la oportunidad en un mundo necesitado de Dios. La puerta abierta, Dios nos la abre. ¿Quién dijo jamás que el cristianismo son puertas cerradas? Un espacio cerrado. La vida cristiana es una puerta abierta siempre.
Dice que todas las cosas, dice el apóstol Pablo, que todas las cosas en Cristo son en Él, sí, y en Él, amén. No es una negación, no es un retraerse, no es un ocultarse, no es un esconderse, es una puerta abierta, anchurosa, que solamente pasan por ella los decididos, los valientes, la gente que tiene iniciativa. La gente que le gusta la aventura. Pero vulgares aventureros son los creyentes, indudablemente que no. Pero no hay aventura más emocionante que la aventura de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque es una vida venturosa. Porque lo que ocurre en la vida cristiana son puras bienaventuranzas. La aventura, la bendición de Dios, la felicidad, la riqueza y el gozo de Dios. Esta iglesia tiene estas notas positivas: diligencia, iniciativa, valor y decisión también, paciencia, testimonio victorioso. Se está diciendo todas estas cosas aquí. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí está una congregación. Qué interesante. Qué curioso que las congregaciones a las cuales el Señor Jesucristo elogia, una es pobre y la otra es débil. ¿Se dan cuenta? Ven, Esmirna, yo conozco tu pobreza. Le dice Jesucristo, ¿no es cierto? Yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Y a Filadelfia le dice, aunque tienes poca fuerza. ¿Qué cosa? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En otras palabras, aunque tienes poca fuerza, pero eres fuerte, al grado de que no has negado mi palabra y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Quién creyó, quién pensó jamás que el camino del éxito solamente lo recorren los fuertes o los ricos? ¿Quién dijo eso? Eso es una mentira. No es la carrera de los valientes, ni de los fuertes la fe. ¿De quién es? Aquellos que tienen fortaleza, valor, decisión espirituales. Una iglesia pobre, Esmirna. Una iglesia fuerte, Filadelfia. Y las dos lograron notas excelentes de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Queremos todavía buscar grandezas? ¿Queremos ser catalogados como grandes entre los hombres aquí en esta comunidad? Ricos, fuertes, poderosos, etcétera, etcétera. Tal vez el Señor nos lo conceda hacer, pero no olvidemos las características espirituales de la verdadera fortaleza y la verdadera riqueza. Dice aquí, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Uno de los principales enemigos de la iglesia cristiana eran los judíos. Y la sinagoga era la principal agencia en donde se buscaba siempre perseguir a los creyentes, a los cristianos. Y dice el Señor Jesucristo que la sinagoga en Filadelfia no es sinagoga de Dios, sino sinagoga de Satanás. Porque de alguna manera en la sinagoga se dedicaban a estudiar la palabra de Dios. Indudablemente que los primeros predicadores cristianos buscaban las sinagogas para hablar de la palabra de Dios. Porque la palabra que predicaban los creyentes, los predicadores cristianos, era el Antiguo Testamento, era la ley de Moisés, eran los salmos, eran las profecías, y entonces había un lenguaje común, un código común, de tal manera que los primeros oyentes de los mensajes
de los predicadores cristianos eran los congregantes de las sinagogas. Y muchas veces de allí salieron creyentes en la fe en Jesucristo que, convencidos por la predicación de los predicadores cristianos, siguieron a Jesús con toda fidelidad. Pero Jesucristo dice que estas sinagogas son sinagogas del diablo. Y dice que va a lograr Él un testimonio victorioso en favor de aquella iglesia. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Qué hermosa bendición. Dice el Señor Jesucristo aquí en sus recomendaciones: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ninguna iglesia puede jamás estar tan bien que se dé el lujo de ser descuidada. Mientras mayores alturas alcancemos, más cuidadosos debemos ser. Nadie puede llegar a tan elevadas cumbres que se le descargue la responsabilidad de seguir avanzando, de seguir subiendo, de seguir creciendo. Nada de dormirse en sus propios laureles. Cuidado con eso. La iglesia de Filadelfia, con todo y recibir todas estas palabras elogiosas, dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Incluso la iglesia mejor preparada, que mejor le ha ido en sus esfuerzos por glorificar el nombre del Señor, aquella que haya logrado los éxitos más resonantes, que tenga una posición fuerte en cuanto a la doctrina, etcétera, etcétera, puede permitirse ser negligente o ser descuidada. Necesita conservar, necesita retener las cosas positivas. De otra manera, entonces perderá su fama. Advertencias. Viene una hora de prueba para todo el mundo, pero dice: yo te guardaré de ella. ¿En virtud de qué? De la paciencia de aquella congregación. ¿Cómo es que soportamos nosotros las pruebas? Porque soportamos con paciencia. ¿Han visto la actitud sabia de los árboles ante el viento? ¿Qué hacen los árboles? Se doblan, ¿verdad? Se doblan. Un árbol insensato es aquel que se mantiene sin capacidad de doblarse. Cuando vienen las pruebas, ¿qué debemos hacer? Levantarnos soberbios y orgullosos y empezar a denostar al cielo porque se están cometiendo cosas injustas contra mí. ¿Qué debo hacer en medio de la prueba? Hay que doblegar la rodilla y aceptar lo que Dios trae a nuestra vida. Enfermedad, pérdida de trabajo, pobreza, qué sé yo, cuántas tribulaciones pudieran venir a la vida. Es la hora de doblegar la cabeza y la cerviz y decirle: Señor, bendito seas por estas horas de prueba y de tribulación que me estás dando. Dame fortaleza y dame paciencia para soportarlo. Y cada vez que hacemos tal cosa, el Señor guarda nuestros corazones y nuestros entendimientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por la paciencia, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y luego viene el galardón para el vencedor. El que venciere, dice, lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Filadelfia tiene una historia interesante. Es una ciudad en la que se encuentra, es una ciudad que se encuentra en una superficie muy inestable. Allí ocurren terremotos siempre. Siempre está temblando la tierra. Y en muchas ocasiones no permite construcciones estables. ¿Qué hace la gente? Siempre está saliendo, siempre se está saliendo de sus casas, siempre se está yendo allá en un lugar seguro, ¿verdad? Y es muy común esa
ese fenómeno. En algunos lugares viene el terremoto, se calma todo, pues a reconstruir todo y ya. Y pasa otro tiempo hasta que las placas tectónicas sobre las que está sentada la grande masa de la tierra, no vuelven a moverse, no vuelve a haber terremoto, no vuelve a temblar. Pero en Filadelfia ocurría un fenómeno curioso. Ocurrió un terremoto de esos que echan abajo todas las edificaciones y no dejaba nunca de temblar, seguía temblando y todos los días temblaba y seguía temblando, y temblores grandes, temblores pequeños, hasta grandes terremotos. La gente no se decidía a abandonar la ciudad, pero continuamente estaba saliendo. ¿Tiene sentido lo que dice nuestro Señor Jesucristo aquí? Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Columna. ¿Qué es una columna? Es un recurso arquitectónico sobre el que se sostiene una casa, un edificio, ¿no? Entonces Dios está diciendo al que venciere, Cristo está diciendo al que venciere, lo voy a hacer columna para que sostenga el templo de mi Dios. Por definición, el templo de Dios, ¿qué es? Inconmovible. Ningún terremoto le hará nada. Aquí tienen ustedes a uno que es de Filadelfia, recibiendo esta bendición de nuestro Padre Celestial. Otra cosa más, dice, y escribiré, y nunca más saldrá de allí, nunca más saldrá del templo. Ya no se registrará el movimiento de tener que entrar y salir porque está temblando, se nos va a caer la casa, se nos va a caer el techo encima, etcétera, etcétera. Nunca más saldrá del templo de mi Dios, del cual es columna, porque habitará siempre seguro en él. Otra cosa más, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. 3 nombres. Llevaremos 3 nombres. 3 nombres o 4 nombres. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios. Y lo dice Jesucristo, y mi nombre nuevo. Pero además el creyente tiene su nombre propio, con el que Dios lo nombra. 4 nombres. 4 nombres que le aseguran, el nombre propio que le asegura, identidad. Yo sé quién soy. Una chiquilla salí peleando, decía, yo soy fulana de tal y no me parezco a nadie. Identidad personal. En el cielo tendremos nuestra identidad personal. Tendremos el nombre que nos pertenece nada más a nosotros. Nada más a mí. Mi identidad personal. Mi relación personal con Dios, puesto que llevo el nombre de Dios. Mi relación personal con la ciudad de mi Dios. Soy ciudadano de esa santa ciudad. ¿Qué ciudadanía tenemos nosotros? Pues la ciudadanía terrenal. ¿Qué decimos? Mexicano. Yo soy mexicano. Mexicano por nacimiento. Yo tendré el nombre de la ciudad de mi Dios porque perteneceré a esa ciudad. No seré extranjero ni advenedizo en la ciudad de mi Dios. Tengo el nombre de la ciudad de Dios escrito en mí. ¿Cómo voy a ser extranjero? En la ciudad de mi Dios, es mi ciudad. Porque Dios me ha llevado a vivir allí y me ha puesto el nombre de la ciudad de mi Dios. Pero también otro nombre más asegura la relación personal que tengo con Jesucristo, mi Salvador. Llevaré sobre mí el nombre nuevo de mi Señor Jesucristo. Algunos comentan sobre cuál es este nombre nuevo del Señor Jesucristo.
que ya no se va a llamar Jesús, ya no se va a llamar Jesucristo, dice mi nombre nuevo. ¿Recuerdan aquel pasaje de Filipenses? Por lo cual, debido a la humillación de Jesucristo, llegar a este mundo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, ¿qué dice la Escritura? Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, en ese nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Algunos dicen que este es el título de Jesucristo, Señor. ¿Será o no será? Pero la relación personal que yo tengo con Jesús, si es Señor, entonces el título, el nombre que llevaré, dirá, este hombre es siervo de Jesús, porque el nombre de Jesús está puesto en él. Qué preciosa identificación. ¿No quisieran estar ya en el cielo? ¿Verdad que sí? Al que venciere, Dios nos hará columnas en su templo. Jamás saldremos de allí. Pero también Él escribirá en nosotros el nombre suyo, el nombre de su ciudad y el nombre de Jesucristo. Bueno, el nombre de Dios. Dice Jesucristo, el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. Completa, total identificación que habla acerca de la perfecta seguridad que tenemos con Dios. Bendita revelación, ¿verdad? A una iglesia que no merece de nuestro Señor Jesucristo ninguna crítica, ningún reproche. ¿No quisieran llamarse Iglesia Bautista Filadelfia?